él va a nacer, ¿no? Y nos aforramos él y yo. Y le pregunto, bueno, doctor, entonces, ¿para cuándo nace mi hijo? Ahorita, vamos a salir de esto. Perfecto. Al otro día empieza tomografías, biopsia. Es un cáncer común en mujeres, en nosotras las mujeres. ¿Por qué? Porque se da en la placenta. Entonces, nosotras las mujeres, por ejemplo, hay tumores en lo que es la matriz, en el pecho, en los ovarios, pero es común para la mujer. En hombres es 1 en billones, o sea, le tocó la lotería a mi hijo de la mala. Se durmió, le canté la canción de cuna, todavía le canté la canción de cuna. Y nació a las 2 de la mañana. Y a las 2 de la mañana me di cuenta que ya no respiraba. Bienvenidos a su programa Detrás de Cámaras y vamos a empezar porque hoy tenemos una historia súper sensible. Es una persona que conocí a lo largo de esta vida y quiero que también ustedes la conozcan, y ella es Sandra Erika Mesa. Bienvenida y muchas gracias. Ay, pues gracias Ana por la invitación. A producción, pues muchas gracias, que ahorita los estoy conociendo. Gracias, y pues a ti en especial, ¿no? Que me hayas invitado. Bueno, ¿quién es Sandra? Sandra es hija, hermana, mamá, esposa, maestra profesional. Y bueno, nací el 15 de junio de 1966 en la ciudad de Jalapa. Soy la de en medio de 2 hermanos. Y bueno, pues crecí en una familia en donde la educación era muy estricta. Mi hijo me decía, mamá, mi abuelita es peor que Hitler. O sea, tuvo una educación muy, muy estricta por parte de mamá, en donde mi infancia, mi adolescencia, hubo maltratos físicos, emocionales, abuso sexual, pues también trauma, pero finalmente yo tenía la protección de papá. Entonces, pues ese fue mi soporte, ese fue mi sostén y me ayudó a seguir adelante. Bueno, ¿qué estudiaste, Sandra? Soy maestra normalista. Yo estudié la normal, especialidad primaria, pero cuando salí de la normal no había plazas para primaria. Entonces, pues me ayudaron a conseguir plaza y me dieron plaza de preescolar. Entonces entré como maestra, siendo maestra de primaria, a estudiar maestra de preescolar. Y dije, al año me cambio, pero finalmente no es tan fácil. Entonces seguí como maestra de primaria y a los 4 años se abrió la normal superior aquí en Jalapa, es la Manuel Suárez Trujillo. Y bueno, me metí porque a mí me gustan mucho las matemáticas. Entonces me metí a estudiar la especialidad de matemáticas. Entonces tengo también la carrera de maestra de matemáticas nivel superior. Y dije, bueno, pues con el tiempo a ver si cambio mi plaza de preescolar para un nivel superior. Sin embargo, oye, qué saltos de la vida, sí, ¿no? Sí. Yo en un inicio quería estudiar contabilidad o administración, porque desde chiquita a mí me gustaron las matemáticas. Pero como tenía yo el dominio fuerte de mamá, mi mamá me dijo, no, pues entra a la normal. Hoy se lo agradezco. Hoy sé lo que es la gratitud. Hoy se lo agradezco porque gracias a eso, pues tengo, ahora sí, mi carrera fue maravillosa, aprendí mucho, me ayudó mucho a mí como persona. Y además, pues tú sabes que es un trabajo de gobierno y que tienes tu jubilación. Yo soy maestra jubilada y pues agradezco porque yo ya vivo de mi jubilación. Entonces, lo agradezco, ¿no? Oye, pero aparte en este momento de la vida te ves joven y te ves muy bien. Ay, gracias. Ay, qué linda. No, pues no soy tan joven, pero gracias. No, gracias, sí. Gracias. Y sí. yo creo que la juventud se da en el corazón.
Y Pues, me gusta cómo te ves. ay, gracias. Y sabes que el trabajar 30 años, porque fueron 30 años que trabajé con Mi niños. edad. Ay, mira, no. Ay, Yana, serías mi hija. Mi hijo acaba de cumplir 29. Y bueno, ahorita pasó esa parte. Sí. Pero pues sí, el trabajar con niños es maravilloso. O sea, 30 años de vivir con niños pequeños, porque el preescolar es la primera educación fuera de casa. Entonces, aprendes mucho de ellos. O sea, tal parece que en vez de ser tú la maestra, ellos son tus maestros. Porque de ¿A veras, qué retos te enfrentaste cuando recién empezaste? pues para empezar me mandaron a comunidad rural. Entonces, donde teníamos que viajar, yo siempre siendo hija de familia, de casa, y pues enfrentarte a comunidad rural, a tener que viajar, pues te vas a un camino desconocido, ¿no? Donde te vas a enfrentar con muchas ¿A situaciones qué que tú lugar no te conoces. mandaron? Me mandaron a Chiconquiaco. Ah, O sea, frío. sí, al frío, en el mero pico, ahora sí, de aquí a Misantla es el mero pico Chiconquiaco, en el mero frío, y pues ahí me mandaron. Entonces, ahí, pero el desafío más grande fue de que yo era maestra de primaria. O sea, yo no era maestra de preescolar, y es completamente diferente. Completamente diferente. Entonces, yo el primer día que llegué y estaba yo con los niños, dije, ¿ahora qué hago? ¿Qué hago? O sea, porque ni canciones para preescolar, todo es completamente diferente. Aparentemente dice, ay, pues no, maestra de primaria y de preescolar es lo mismo. No, todo es diferente. Entonces tú bien sabes que la práctica es el maestro. O sea, una cosa es la teoría y otra cosa es la práctica. Totalmente. Entonces realmente tú llegas a ser una gran persona de acuerdo a tu práctica. La teoría te la puedes aprender de memoria. Si se te llega a olvidar algo, pues ya te amolaste, porque entonces ya no eres una gran profesionista, una gran mamá o no sé. Pero si te aprendes las cosas de memoria, pero cuando las practicas, llegas a ser una gran persona profesional, mamá, lo que tú quieras, ¿no? Después de estar allá, te viniste a Jalapa. Sí, ya después de estar allá estuve un año, luego me cambiaron, pues estuve en Teocelo, estuve en Jico, estuve en San Marcos y llegué a Jalapa. Ah, te fuiste acercando. Muy Sí, bien. me fui acercando y pues ya llegué a Jalapa y todavía no llegaba mi hijo. En todo ese inter de que yo entré a trabajar y eso, pues entré a trabajar, me metí a estudiar la normal superior, trabajaba yo y estudiaba ambas cosas. Me casé, en el 90 me casé, a los 4 años de estar trabajando, me casé. Muy joven. Pues sí, tenía 23 años y mi esposo 26. Entonces, pues nos casamos. También te enfrentas a un camino desconocido, una nueva vida, lo que es, y todo lo que implica un matrimonio, ¿no? Entonces, pues me caso y pues ya sabes, con dos educaciones. Antes de pasar a esa etapa de la vida, ¿tus papás siguen viviendo? No, mi mamá sí, mi papá no. Mi papá ya trascendió en el 2004 y mi mamá todavía la tengo. Mi mamá tiene 87 años y todavía la tengo. Gracias a Dios. Sí. ¿Y tus sigue. hermanos? Tengo 2, uno que me lleva 1 año y otro más chico que yo le llevo 6 años. ¿Siguen también, viviendo? Sí, ellos siguen y pues bueno, esa es mi familia. Con esto vamos a hacer una pausa y ahorita regresamos a la segunda parte de esta entrevista.
Hola, soy Ana Lilia Sánchez. Quiero invitarte a que veas Detrás de Cámaras, un podcast donde vamos más allá de lo que normalmente se ve. Aquí converso con personas reales, sobre historias reales, con charlas hechas desde la conciencia y con mucho aporte a la sociedad. Si te gusta escuchar sin filtros, cuestionarte y mirar más profundo, este espacio también es para ti. Te espero. Y regresamos a Detrás de Cámara. Nos quedamos en la plática con Sandra Erika Mesa. Y ahora sí, nos quedamos en que te casaste y lo propio del matrimonio, los cambios, el dormir con una persona que no es de tu familia, ¿no? Así es. Y luego... Y bueno, pues ya sabes, estudiaba, trabajaba y aparte pues ya siendo esposa, ¿no? Entonces pues ya, es otra vida completamente diferente. Entonces empiezan pues los ajustes y desajustes. En esos desajustes y desajustes, a los 3 años nos divorciamos. Así, de divorcio, no separados, nos divorciamos. Dije, nos divorciamos y ya, porque pues eran así y pues hay que hablar lo que es. Llegamos a todo tipo de agresiones físicas, psicológicas. Entonces dije, no, pues hasta aquí, y eso yo ya lo viví en casa. Yo no quiero seguir viviendo eso, pues ¿sabes qué? Me divorcio y me divorcié por encima de todo, por encima de, sobre todo mi mamá, ¿qué va a decir la sociedad? ¿Y qué va a decir la gente? ¿No? Entonces yo dije, pues no me importa, o sea, yo me divorcio. Y me divorcié. Más tardé en divorciarme y en volver, y con el mismo. Entonces, pues estuvimos separados después de que firmamos el divorcio, como 6 meses. Regresamos y al año nos volvimos a casar. O sea, muy bien. Sí, nos volvimos a casar. Para hacer las cosas bien. Pues sí, o sea, se supone que en ese tiempo, en ese inter, tú valoras. Hay que poner en una balanza, ¿no? O sea, lo positivo y lo negativo, y qué es lo que pesa más. Porque tú bien sabes que la sociedad... No, pero para qué regresas con él, y para qué esto, y para qué el otro, y te llenan la cabeza. Y si tú eres muy blandita, haces caso sin tú valorar realmente si eso es lo bueno o eso es lo malo. Entonces yo creo que a mí me ha ayudado mucho el que yo soy muy rebelde. Entonces yo no tan fácilmente, a pesar de que yo tuve una educación muy estricta por parte de mamá, pero pues ahí sí, aunque yo era rebelde, pues era mi mamá, alguien de respeto. Pero lo demás, pues no, o sea, yo voy a hacer lo que yo sienta que está bien, ¿no? Entonces pasan otros 2 años más y pues la relación mejoró y pues no, o sea, y pensamos que ya no podíamos tener bebés. Fuimos los dos a doctores, ambos nos hicimos análisis y pues aparentemente todo estaba bien, simplemente no llegaba. Andábamos pensando en opción de adoptar ya en ese inter. De repente, cuando yo llegué aquí a Jalapa, tenía yo muy poco tiempo de estar trabajando ya aquí en Jalapa, y un mayo me empiezo a sentir mal, y digo, pues me fui a hacer análisis pensando en que fuera otra cosa, y ¿cuál fue mi sorpresa? Estaba yo embarazada. Embarazada a los 6 años de casada, mayo. Entonces, desde ese momento fui la mujer más feliz del mundo. No hubo mejor noticia en mi vida en ese entonces que estaba yo embarazada. Y ahí mismo yo dije, va a ser niño. Con toda la seguridad del mundo, va a ser niño, así. Entonces, pues ya, viene lo bonito y todo. A los 2 meses de embarazo, que fue la clausura de fin de cursos del jardín de niños donde trabajaba, me empecé a sentir mal y empecé con sangrado. Entonces, pues me voy rápidamente a la casa de mis papás. Todavía mi papá me dice, ponte a caminar, hija, pues sin saber, ¿no? O sea, uno no sabe, y pues yo me pongo a caminar.
Y pues hablarle al doctor, no, que se cueste, cueste. desprendimiento de placenta. Estaba yo a punto de perder a mi hijo, ¿no? Entonces, 3 meses en total reposo porque estaba a punto de perder a mi Lalo. Entonces, pero aún así yo sabiendo eso... ¿Cómo se llama, perdón? Eduardo. Eduardo. Le digo mi Lalo. Ah, mi Lalo. Ajá. Okay. Entonces, Eduardo, aún así que yo tenía la seguridad, o sea, tú lo sientes, tú, eso que las mamás sentimos, él va a nacer, ¿no? Y nos aforramos él y yo. Entonces, 3 meses en reposo. Mi embarazo fue de alto riesgo por incapacidad, porque yo ya no podía regresar a trabajar. En el 5.º mes, yo ya fui a revisión y pues me dice el doctor, ya pegó, ahora depende de usted. Entonces, pues, a cuidarme, ¿no? Bueno, se llega a 7.º mes, diciembre, y por una pelea de papá y mamá, yo entro a la pelea. Y ya, pasan 3 días y me pregunta mi mamá, hija, ¿el niño se te mueve? Y le digo, no. ¿Y por qué no me habías dicho? Digo, pues porque yo no sé. O sea, yo nunca he estado embarazada. Pues rápido hablarle al doctor, mi hijo se estaba muriendo. Su ritmo cardíaco estaba en lo mínimo. Entonces, pues desde ahí a darme medicamentos y todo para que el ritmo cardíaco de mi hijo subiera. Y no me podían operar. Aunque estaba en el 7.º mes, no, porque el ritmo cardíaco de mi hijo no iba a aguantar. Entonces dice el doctor, hasta donde más aguante el bebé. Entonces me lo checaban 2 veces por semana a mi bebé. A veces subía y a veces otra vez, en lo mínimo y así. Llega 8.º mes. En absoluto reposo en ese Absoluto reposo. Absoluto reposo. Por eso todo mi embarazo fue de alto riesgo. Entonces se llega el 8.º mes y ese día, ahora le llamo, no son coincidencias, hoy por hoy son diosidencias. Por pura diosidencia ese día me tocaba ultrasonido y pues ya me acuerdo muy bien que yo todavía andaba en Plaza Cristal, me tomé un helado y me voy al ultrasonido, me hacen el ultrasonido y el radiólogo siempre que íbamos es muy platicador. O sea, es muy platicador y risueño y todo. Y ese día empezó a hacer el ultrasonido y callado, hermético. Pero pues dije, pues ahora pues va a estar de malas, ¿no? Bueno, ya. Entonces, ya que terminó, dice, urge que le hablen al ginecólogo. Digo, no es que tengo cita ahorita con él. Pues váyanse inmediatamente, yo ahorita me comunico con él. Llegando, le dan los estudios, que los vea y que me hable. Pero ¿qué pasa? Ustedes váyanse, no me quiso decir. Porque yo creo que si a mí me alteraba en ese momento algo iba a pasar. Llego al ultrason, con el ginecólogo, le entrego todo y cuando lo ve, le habla por teléfono al del ultrasonido, al doctor, y yo nada más oí que decía, ajá, sí, no, pues sí, ajá, cuelga y le pregunto, bueno, doctor, entonces, ¿para cuándo nace mi hijo? Ahorita. Ahorita. Tienes 1 hora para ir a tu casa por tus cosas y te espero en el SEM. Hay que operar. Ya no hay líquido. Envejecimiento de placenta. Entonces, pues ya, o sea, ahí voy por mis cosas con mi papá, mi mamá y todo, mi esposo. Llegamos al SEM, me internan y mi hijo nace a las 2 de la madrugada, 2 a.m. Nace mi Lalo. Fue cesárea y todavía después de que nació mi hijo, yo me estaba desangrando. Tardaron como 2 horas en parar el sangrado, porque me vi mal. Pero mi hijo nació. Y el pediatra dijo, nació en el momento justo, 1 hora más, y este niño, ¿quién sabe qué podía quién pasar? sabe ¿no? qué podía pasar? Ahora todo eso lo analizo y digo, todo ya tenemos escrito. O sea, cómo ese día, si yo no hubiera tenido la cita y pasa el otro día porque tú no se siente dolores, no se siente nada. Entonces, bueno, nace mi hijo. Yo feliz con mi hijo y pues
ahí empieza la vida de mi hijo. Para esto, antes de, pues de mi Lalo, yo siempre he tenido problemas de estreñimiento desde chica. Y pues ya sabes, laxantes y que médico general, no, pues ahora dele esto, ahora el otro. Y bueno, sí, cuando estuve embarazada, la mayor preocupación del doctor era esa, mi estreñimiento. Y que estando yo embarazada, yo no podía tomar el medicamento tan fuerte que tomaba, pues por el bebé. Pues igual, por obra del universo, de la energía, que hoy así le llamo, me estabilicé. O sea, entonces no tuve necesidad de tanto laxante. Nace mi hijo, a los 3 días estaba yo al grito de que no podía ir al baño. O sea, no de los dolores, no de la cirugía, no de nada, sino del estreñimiento. O sea, fíjate Sandra, lo que es. Pregunta, ¿qué religión profesas? Era católica. Hoy por hoy si me preguntas... Creyente. Ajá, antes. Hoy por hoy si me preguntas qué religión eres, ninguna. Así. Me sostengo en la espiritualidad. Eso es completamente diferente a los dogmas religiosos. Hoy por hoy ninguna. Así. Ahorita van a decir por qué. Y nace tu hijo, se desarrolla, kinder. Nace mi hijo, yo tuve la fortuna también, desde que regresé yo a trabajar, me dieron permiso de llevarme a mi hijo, lo que no a cualquiera, porque pues no permiten, ¿no? Entonces yo tuve la fortuna de que no, sí, tráetelo, si no te molesta, o sea, que a mí me quite de estar trabajando por estar viendo a mi hijo, pues definitivamente no. Pero como fue un niño tan tranquilo que no daba guerra de nada, entonces yo me llevé a mi hijo desde bebé. Entonces toda la gente que me conoce, mis compañeros de trabajo conocen a Lalo desde bebé. Entonces cuando mi hijo tenía esa edad, que estaba en edad preescolar, nos separamos. Nos separamos otra vez y ahí nos separamos ya 5 años. 5 años nos separamos. Entonces, pues la unión con mi hijo fue más, porque era mamá y Lalo, nada más, él y yo. Entonces, toda la etapa de preescolar, pues yo la viví con mi hijo, mi esposo no. Él se perdió toda esa etapa. Pero sin embargo, yo sé que a los niños les afecta. Yo fui maestra de preescolar, ¿no? Y porque mi papá no está. Y mi hijo me decía, mamá, vamos a buscarnos un papá. Así, o sea, porque él quería papá, ¿no? Bueno. Y finalmente en tercer año de primaria de la Simón Bolívar regresamos otra vez. Ya no nos divorciamos en ese entonces, porque ya estaba mi hijo, ya había otros intereses. Y era un estar peleando, ya sabes. Pues ahora te voy a quitar a mi hijo, no, tú no me quitas a mi hijo, no, que la casa y bienes materiales, y ya sabe lo que es lo de una pareja. Entonces finalmente, pues por algo, ¿no? Y no nos divorciamos, nada más nos separamos. Bueno, finalmente eso ya estaba perdido porque fueron 5 años, ¿no? En donde ya cada quien, pues ya su vida y tan. Sin embargo, bueno, por algo regresamos. En ese inter fue cuando a mi papá le detectan cáncer. Separada yo de mi esposo, mi hijo chiquito, mi papá era mi apoyo total, era como el papá para mi hijo, y pues cáncer. Mi papá estuvo 3 años con tratamientos de quimioterapia, de radioterapias, 3 operaciones y finalmente murió en el 2004. ¿Cáncer en dónde? En el colon. Ahí voy. Es uno de los más agresivos. Más agresivos. Cáncer en el colon. Le quitaron un pedazo de colon. Anduvo con colonostomía. Anduvo como 1 año. De ahí tuvo 3 operaciones. Bueno, en ese inter fueron 3 operaciones que él tuvo. ¿Cuántos años tenías tú? Yo en ese entonces tenía, cuando mi papá en el 2004,
Tenía yo 38 años ¿Y tu hijo? y mi hijo tenía 7 añitos. 7, ok. Sí, mi hijo tenía 7 años. Y, y bueno, parte de mi papá el 15 de abril del 2004. Entonces, pues te imaginas, fue doloroso, fue difícil. Sin embargo, mi vida seguía. Me tambaleé. Sí, Así, me claro. tambaleé. Pero no caí. Seguí adelante porque tenía a mi motor, Lalo. Y estaba Lalo, ¿no? Sí, y aparte en el consciente es diferente la pérdida de un padre, porque sabes que generacionalmente siempre se van a ir antes los Claro. papás que uno, ¿no? Total. ¿Sabes qué? Hoy por hoy entiendo en ese momento, pues no, o sea, digo lo que yo sentí en ese momento, pero como que, pues no estaba ese pensamiento, no sabía yo ni siquiera lo que era un duelo. Aunado a que si tú eras una de las cuidadoras de tu papá, pues obviamente por la enfermedad sabías el riesgo que podía pasar, Claro, ¿no? no, y además mi papá terminó en una situación de veras, yo le pedí a Dios que ya descansara, a él, papito, yo voy a estar bien. Su mayor preocupación de mi papá era yo, porque él pidió hablar con mi esposo, que estábamos separados. Sin embargo, aún así, él pidió hablar con mi esposo, pues para dejarme encargada con él, porque era yo su preocupación. Entonces, habló, aquí está él habló con mi papá, y cuando yo le dije, papito, ya vete, yo voy a estar bien. Pero el verlo en la forma en que él estaba sufriendo y en cómo se fue acabando físicamente, o sea, no, no puedes vivir así. Entonces, bueno, cuando mi papá partió, yo jamás dije, ¿y por qué? ¿Por qué mi papá? ¿Y por qué se lo llevaron? ¿Y por qué Dios se lo llevó? No, o sea, y que estaba muy joven, mi papá se fue a los 69 años. Entonces, pues relativamente a una edad, como tú Bien, piensas, ¿no? bien, ¿no? Sin embargo, bueno, dije, mi papá ya descansó, ¿no? Y se fue. Algo bien importante que dices, nosotros estamos programados, generación tras generación, a que primero los abuelitos. Si tienes bisabuelos, pues obviamente primero ellos, ¿no? Después los abuelitos, después los papás, después uno y después los hijos, ¿no? Entonces, estás programado ante eso. En casa, en escuelas, gran error, y yo que soy docente, gran error, en todo debería de haber una reforma mundial, para ver lo que es la muerte, ¿no? Entonces pasa eso y te digo, y para mí, bueno, yo no sabía lo que era un duelo, mi vida siguió, me tambaleé y todo, pero sin embargo mi vida continuó. He tenido pérdidas de amigos muy cercanos de mi edad, ¿sí? Pues sí, he sentido su ausencia porque esa compañía de amigos, ese apoyo que, por ejemplo, ahorita lo necesito y pues ya no está, ¿no? Porque los amigos te sobran. Mira, los dedos de la mano te sobran realmente para decir quiénes son tus amigos. Sí. Aparentemente uno piensa que el hecho de que todo el mundo te saluda, todos son tus amigos. Y no es cierto. O sea, la Y los realidad... amigos, como en realidad hay una frase, ¿no? En la cárcel, en el hospital, ahí te das cuenta de quiénes son realmente tus amigos, ¿no? Exacto. En problemas legales, en el hospital, ahí te das cuenta. Y como bien lo dices, los dedos de la mano te sobran y son completamente diferentes y no sabes con quiénes vas a contar. Así es, así, total, total. Pero uno vive cegado, ¿no? Uno piensa ay, las pachangas, no, mira, yo tengo muchos amigos porque me invitan, no, porque pues tú hablas mucho y echas relajo, y, no, pues todos son mis amigos. Y pum, y cuando te viene una situación bien difícil, donde Sandra ya no es alegre, donde Sandra llora, donde Sandra necesita, no, qué aburrida, entonces,
¿y dónde están los amigos? Pues no hay. O sea, esa es la realidad, no hay, ¿no? Entonces es bien difícil y es duro. Entonces, esos poquitos amigos, por qué ya no pregunto ¿y por qué a mí? ¿Por qué a mí? O sea, ahora digo el por qué, porque me tocó vivir esta vida. O sea, todos los desafíos que yo he enfrentado ha sido porque me tocó vivir esto. O sea, eso decidió mi alma y pues eso vine a vivir. He enfrentado muchos desafíos, como lo mencioné, heridas de infancia, problemas económicos de no tener ni 5 centavos así para comer. Y yo veía de dónde, cuando la gente dice, no, pues es que roba, es que se droga, es que se emborracha, es que no sé qué, porque no tiene trabajo. Oye, trabajo, trabajo hay. Vendiendo lo que sea. Yo anduve vendiendo café, pan, perfumes, de todo, y aparte trabajaba, y aparte era mamá, y aparte era ama de casa, o sea, de todo, ¿no? Y no me da pena decirlo ni nada, o sea, una maestra vendiendo, sí, de casa en casa. Y luego con mi esposo, con mi esposo nos íbamos, él iba con la canasta vendiendo pan, porque no teníamos, hay que buscarle. Después de la muerte de tu papá, ¿qué pasa? Bueno, después de la muerte de mi papá, empieza como que una relación con mi esposo de amistad, o sea, porque él sí fue a ver a mi papá, me acompañó el día que él murió, estuvo conmigo, y de ahí empezamos como que una relación de amigos, o sea, de amigos así bien, y fue como un año más o menos, y mi hijo me decía, mamita, ¿y cuándo regresa mi papá? ¿Y cuándo regresa mi papá? Y yo, tú tranquilo, pero yo vi el cambio de mi hijo emocionalmente. El ver que mamá y papá... En automático. En automático, ¿no? sí. Por la figura paterna que ya estaba presente. Así claro. Es. Sí, bastante. Entonces, finalmente al año regresamos. Decidimos que íbamos a regresar. Seguimos y todo bien. Secundaria de tu hijo bien. Mi hijo bien. Prepa de tu hijo bien. Un niño sano. A eso voy. Un niño sano que yo decía, no es que mi hijo ni sarampión ni viruela. Mi hijo tuvo fue un evento, una enfermedad viral cuando es chiquito, de gripa y eso, que lo tuve internado 2 días, pero era viral. O sea, algo viral y que a todos los niños ahorita les da. Y bueno, que me acuerde yo así fuerte, ¿no? De ahí en fuera, mi hijo, un niño sano. Se graduó en el 2020 y empieza la pandemia. Uh-huh. Empieza la pandemia donde él pues apenas empezaba pues ahora a ver dónde trabajan, viene pandemia y pues no había modo de que le dieran trabajo. Todo se pausó. En ese inter empezó la pandemia 2020, en el 2021 le da COVID. O sea, ahí sí, le dio COVID a mi hijo. Pues así como estaban los casos, no. Ese era mi temor, porque mi hijo medía 2 metros y pesaba como 130 kilos. O sea, era un hombre grande. Grandísimo, sí, grande. Entonces, yo con zapatillas le llegaba al hombro. Y su papá, pues ya ni se diga, aquí, ¿no? Pero bueno, entonces le da el COVID y estuvo en casa. Obviamente con los cuidados y con llamadas de doctor y todo. Y cada rato a estarle checando la temperatura, su oxigenación, o sea, todo, a veces le bajaba, a veces le subía, pero bien, o sea, la pasó bien. Ya cuando se empezó a sentir bien, me dijo el doctor, ahora ya háganle análisis, ustedes también, pues para ver qué ya haya pasado. Todo evolucionó bien, ya negativo y bien, o sea, pasó bien el COVID, ¿no? 2021, bien, se vienen las vacunaciones, nos vacunamos, se vacuna él le tocó una vacuna nada más. Y llegamos al 2022. Para eso, en todo ese inter, quiero decirte que yo he tenido hasta el día de hoy, bueno, hasta el 2022, ya llevaba yo 20 operaciones, entre microcirugías,
Entre cirugías grandes y de todo tipo, 20. Pero bueno, eso es parte de todos los desafíos, ¿no?, que he enfrentado. En todas esas operaciones tuve una muy difícil en el 2015, que me hicieron colectomía total. Me quitaron todo el colon. Mi papá se fue por cáncer de colon. Entonces es línea directa, ¿sí? Los que estén escuchando todo esto, ojo y que les sirva. Entonces es línea directa. Entonces la mayor preocupación para los doctores era esa, de que yo el estreñimiento lo traigo desde niña y que yo seguía con eso y mi papá se va por cáncer, ¿no? Entonces ahí empieza, en el 2011 empezaron mis estudios ya profundos, pero pues yo ya casada. Siempre mi mentalidad, Lalo. Mi motor era Lalo. Entonces yo al doctor le decía, doctor, hágame lo que sea, pero no me voy a morir. No, Sandra. Ah, bueno, hágame lo que sea. Yo no preguntaba, ¿me va a doler? No, nada. ¿Por qué? Porque estaba Lalo, mi motor, ¿no? Bueno, sigo adelante, salí adelante. Entonces Lalo veía todo eso, que no había mayor ejemplo que su mamá, con esa fortaleza, ¿no? Y pues adelante. Bueno, y mi hijo, normal. Bueno, en ese entonces, 2022, mi hijo entra a trabajar a, ¿cómo se llama? Telepenforme o algo así, que es por medio de, es americana esta compañía y es por medio de casa, o sea, de casa y por internet, y le mandaron todos los aparatos y ella entró a trabajar y yo, fíjate, todavía en ese entonces dije, ay, qué bueno, hasta aquí en la casa ya tiene trabajo mi hijo. Mi mayor temor era que mi hijo algún día me dijera, mamá, él siempre quería irse al extranjero. Mi hijo viajó, el inglés lo sabía al derecho y al revés. Cantaba, o sea, porque cantaba, estuvo en el grupo Grove Boss con Lorena del Villar, entonces cantaba, estudiaba y aparte el inglés al derecho y al revés, ¿no? Entonces él viajó a Estados Unidos 3 veces. 3 veces tuve la fortuna, dentro de mis posibilidades, de darle y que él viajara. Entonces él me decía, no, mamá, aquí en México la verdad como que no le veo mucho por venir. Yo me quiero ir al extranjero. Entonces, no, o sea, yo no le decía nada, pero el decirme eso me ponía yo, no, o sea, dije, no, se me va a ir. Bueno, sin embargo, encuentra trabajo ahí y ya. Y en noviembre, más o menos, en noviembre de 2022, encuentra a un licenciado precisamente que es de Coatepec. Entonces, él lo invita a trabajar con él y empieza a litigar. Empieza lo que es a litigar, empieza a aprender más, lo que viene a la práctica, y pues él feliz y nosotros feliz. Y bueno, llega 2023 y él cumple años el 22 de enero. El 18 de enero llega y me dice, mamita, no puedo ir al baño. Ahora sé lo que tú sentías. ¿Y por qué no me habías dicho? Es que empecé ayer, pero ya me duele. Entonces yo le di laxante de los que yo conozco. Le di laxante suave y medio le hizo. Él tenía una amiga, tiene una amiga que se llama Natalia, que es doctora, y también ella le recetó otro y medio le hizo. La cosa es que pasaron 2 semanas y el 9, 10, 11, el 9 de febrero 2023 le da un dolor lado derecho. Y me dice, mamá, me duele acá. Entonces, inmediatamente le hablé al proctólogo. ¿Por qué? Los mismos síntomas yo los tuve, los mismitos. Y hasta le dije a mi esposo, ¿sabes qué? Falta que Lalo tenga lo que yo tuve. Lalo no va a aguantar los dolores que yo aguanté. O sea, fíjate ese pensamiento, ¿no? Ojalá hubiera sido eso. Le hablo, Sandra, tráemelo el sábado 11 de febrero. Perfecto. Se lo llevo, lo revisa. O sea, físicamente, pues un doctor te dice, haz análisis porque lo veo físicamente mal. Físicamente bien. Lo único que le hizo ultrasonido en pulmones, en hígado, en riñones y se va al intestino y me dice, no, Sandra, tiene el intestino lleno de heces fecales. Por eso está así, no puede hacer, hay que dar un purgante.
El laxante no le va a hacer. Y dice, no tiene ni que salir. Pues salió a ti, pero no te preocupes, Sandra, vamos a dar tratamiento desde ahorita. Perfecto. Salimos con la tranquilidad del mundo, confiados, pues porque me lo estaba diciendo, no lo llevé a cualquiera. Y fue en Veracruz. Me lo llevé a un proctólogo, un especialista. Bueno, empieza con su purgante, con otro medicamento que le dio porque le daban dolores en el estómago, y me empieza a decaer. Para esto, a él ya había entregado papeles para entrar al Trijaep. O sea, donde él, como dice, mamá, ¿por qué a mí que encontré el trabajo de mi sueño? O sea, hoy, el trabajo de mi sueño. Entonces, entra a trabajar y entra a trabajar sintiéndose mal, pero pensando que era estreñimiento. Porque así, estreñimiento severo, colitis aguda. Ese fue el diagnóstico. Pero bueno, hay tratamiento. Empieza a decaer, y el 15 de marzo me mandó una foto de mi hijo, de su trabajo. Mamá, mira cómo estoy sudando. O sea, mal. Yo cuando vi la foto le dije, salte de trabajar y ven, porque empezó con sudoraciones nocturnas. Y como que atender calentura, le subía y le bajaba. Me dieron medicamento el doctor, pero pensando que era parte de, bueno, suspéndele todo, Sandra, hazle urgente análisis. Me manda a hacer una lista de análisis, se los hago inmediatamente al otro día y me los entregan. La cosa es que el 18 de marzo 2023 hay un tumor y es cáncer. Y es un cáncer que está avanzando muy rápido por el resultado de los análisis. ¿Te imaginas a una mamá que le digan, es cáncer, y mi hijo a un lado? En ese momento, tener que sacar fuerzas para mantener a tu hijo. O sea, para darle fuerzas a tu hijo y procesarlo. O sea, ¿Cuántos años tenía él? 26. 26. Acaba de cumplir 26 años el 22 de enero. Entonces, lo único que le dije, mi vida salte, iba con su amiga. Mi esposo se fue ese día a México porque era 18 de marzo, que en su trabajo les exigieron ir a México. Entonces, ahí se va mi esposo en lugar de mi hijo, con toda la responsabilidad de mi hijo. ¿Ves tu papá en mi lugar? Y yo con mi hijo a Veracruz, y a mí me da la noticia. Y empieza todo el proceso, lo que conlleva a estudios para saber dónde estaba situado el cáncer y qué tipo de cáncer era, ¿no? Era un sábado, ese día todavía lo llevé a comer a Veracruz, a un restaurante que siempre me decía, mamita, a ver cuándo venimos a ese restaurante, y a ver cuándo venimos, pues ese día lo llevé. Ese día ahí me dijo, ¿por qué a mí, mamita? Porque a mí, que tengo 26 años, que tengo una vida por delante y que no le he hecho daño a nadie y que encontré el trabajo de mis sueños. Esas palabras las tengo tatuadas. Mi vida, no te preocupes. Ahorita la medicina está muy avanzada y vamos a salir de esta. Vamos a salir de esta. Perfecto. Al otro día empieza tomografías, biopsia, todo lo que conlleva los marcadores tumorales, y me entregan resultado de la biopsia. Para todo esto que te digo, más estudios, tardó una semana, y me entregan resultados de biopsia, neoplasia maligna compatible morfológicamente con coriocarcinoma. Así. Dices, ¿qué es esto? Mi hijo tenía 2 tipos de cáncer. El coriocarcinoma es el más agresivo que hay. El coriocarcinoma, no hay salvación, coriocarcinoma. Y aparte, neoplasia maligna. ¿Qué es la neoplasia maligna? Son cánceres germinales. Es un cáncer común en mujeres, en nosotras las mujeres. ¿Por qué? Porque se da en la placenta. Entonces, nosotras las mujeres, por ejemplo, hay tumores en lo que es la matriz, en el pecho, en los ovarios, pero es común
para la mujer. En hombres es 1 en billones. O sea, le tocó la lotería a mi hijo de la mala. O sea, son casos rarísimos, pero sí los hay. No hay, hasta la fecha, no hay estudios que te digan cuál es la causa. ¿Por qué? Porque se da en la placenta. Pues en un hombre, ¿cómo por qué? Ahora, germinal en los hombres es el cáncer testicular, ¿no? Que es más común en hombres. Y ahora sí, la medicina ha avanzado y la quimioterapia ha respondido, o sea, ese tipo de cáncer germinal de testicular para hombres, la quimioterapia ha respondido muy bien, bien. Pero mi hijo tenía neoplasia maligna compatible con coriocarcinoma. Muy difícil. Y es un cáncer que se desarrolla así, rapidísimo. Las células cancerígenas empiezan a desarrollarse al 101%, ¿no? Entonces entra, eso me dicen un martes y entra a quimioterapias el 2 de abril 2023. Lo interno para quimioterapias. Me tarda una semana, 5 días de pura quimioterapia. A los 10 días me lo dan de alta, me lo traigo a Jalapa. Ese día se me pone gravísimo aquí en Jalapa. Fue un miércoles, jueves lo interno al ISSSTE de aquí de Jalapa. No me daba tiempo de llegar a Veracruz. Lo tuvieron aquí en Jalapa jueves, viernes, sábado, domingo. Y el domingo me lo mandan otra vez a Veracruz porque ya estaba mal y necesitaba plaquetas, cosa que no hay en el ISSSTE de aquí de Jalapa. Necesitaba ya plaquetas, me lo mandan en Veracruz. Pues en Veracruz le metieron sondas vías urinarias, o sea, sondas para que él ya no, porque vomitaba mucho, ya se me puso amarillo, ya mal mi hijo. Y entonces llegamos el domingo. El lunes se la pasó allá, metiéndole tubos por todos lados. Y el martes para miércoles fue cuando conseguimos a alguien que fuera a donar plaquetas. Entonces, que también no tengo palabras para agradecerle, una amiga de mi hijo donó las plaquetas, dona plaquetas, y en la madrugada que ya se las iban a poner, empieza con calenturas y empieza mal. Entonces van los internos y me dicen, ¿sabe qué? Hay que intubar. Entonces, los pro y los contra. Y ya me dan los pro y los contra. ¿Sabe qué? Yo ya no quiero que sufra más mi hijo. No. Pero entro al cuarto y veo a mi hijo y él estaba consciente. Digo, pero yo no quiero que se me muera. O sea, yo no quiero que se me muera mi hijo, ¿no? Entonces salí y les dije, ¿saben qué? No. Y dice, bueno, hablé con él. Entonces, mamita, ¿qué está pasando? Nada, mi vida. Es que te van a poner un catéter, un catéter por aquí para poderte poner las plaquetas. Es por eso, mi vida y todo. O sea, ¿de qué manera le digo a mi hijo? ¿No? La cosa es que entran como a la media hora, entran los internos. Lalo, ¿ya estás listo? ¿Para qué? Te vamos a intubar. Lo primero que hizo, ¿esta mano? No, así, no. Y me volteé a ver, no, mamá, ¿qué está pasando? No me voy a intubar. Entonces ya ellos me dijeron, ¿sabe qué? No lo podemos intubar porque él está consciente y es su decisión. Qué sabiduría de mi hijo, qué gran decisión de mi hijo. Perfecto, no se intubó, empieza a bajar la calentura y a exigir que le pusieran las plaquetas, porque no se las querían poner, pues a exigirles que le pusieran las plaquetas. Le ponen las plaquetas y no sabíamos que tiene efecto secundario las plaquetas. Entran a tu organismo y empieza pues a tener efectos y él empieza con dolores. Fue la única vez que mi hijo gritaba. Creo que se oía en todo el ISSSTE los gritos de mi hijo, de los dolores. Ese día
esa madrugada mi hijo se despidió de nosotros, que fue miércoles 19 de abril. Se despidió y nos dijo: mamita, quiero que me velen en Bosques, quiero que me hagan mis misas en San Pío. Ni una lágrima, ni una lágrima. Yo lo único, me la pasé llore y llore, y mi vida, perdóname, perdóname, perdóname. Mamita, no tengo nada, nada que perdonarte. Fui feliz 26 años. Mi número es el número 7. Mi color es el azul, ya lo sabe. Tu vida sigue, mamita. No vayas a hacer ninguna tontería. Híjoles. Opérate, manita. Todavía estoy próxima a una operación de hernias lumbares. Opérate, mamita. Ves al café, vayan al casino, vayan a San Miguel. Sean buenos con la gente. ¿Qué chamaco? ¿Qué maestro de vida? ¿Qué guerrero? ¿Qué fortaleza? Para decirte dónde velarlo, como lo único que le dije: mi vida, ¿quieres que te creme o que te entierre? Lo que tú quieras. Te voy a cremar para tenerte junto a mí. Mi esposo le preguntó: hijo, ¿quieres que sigamos arreglando la casa? Porque le gustaba mucho arreglar de diciembre. Le decía la casa de las luces, porque él pone muchas luces, ¿no? En 2022 ahí celebraron, porque hacían en diferentes casas, y en 2022 sus amigos y él ahí celebraron la Navidad. Por algo, fue su última Navidad en casa. Entonces, ahí tenemos fotos, tenemos todo de él. Y pues bueno, mamita pasa la noche, bueno, la madrugada, y al otro día me dice: mamita, ya tomé una decisión, llévame a la casa. ¿Te quieres ir? Sí. Quiero ver a mi familia, quiero ver a mis amigos. Llévame, ya no quiero estar aquí. Le dije: ¿sabes qué, Javier? Haz todos los movimientos, nos los llevamos. En ese momento ya fueron, se lo vamos a dar de alta por beneficio mayor, ¿sí? Se le puede morir en el camino, no importa. Yo me lo llevo. Y no hay ambulancia, no importa. Yo ahorita busco una ambulancia. Todo lo hice y me lo traje. Me lo traje en abril 19, llegó mi hijo. Cuando llegamos a casa, yo no sabía, o sea, nada. Ya había como 40 personas. O sea, estaban sus amigos, estaba familia esperándolo. Entonces ya llegó, todavía él llegando, le dice a su papá: papá, diles que pongan la sirena. O sea, el ruido a la torreta. Ya, o sea, fue algo bonito de él, ¿no? Digo, todavía pidiendo que pusieran, ¿no? Que iba a llegar Lalo. Y llega, lo bajan, la cara de él cambió por completo, revivió mi hijo. El ver a sus amigos, el que le aplaudieron, el que le echaron porras, todo eso revivió mi hijo. Lo metimos al cuarto, a su recámara, que su recámara para él era su refugio. Él quería estar en su recámara. Lo metimos ahí. Entonces ya a otra mamá le dije: ¿sabes qué? Que vayan entrando de 2 en 2. Porque pues no pueden entrar todos, o sea, de 2 en 2 y los que pueden. Entonces ya empezaron a entrar de 2 en 2. Oía yo sus risas de mi hijo. El escuchar que se estaba riendo, pues te imaginas, le dio vida a eso. Y llegó un padre. Me llevaron un padre, las mamás, de sus amiguitos de mi hijo. Él sí tenía muchos amigos. Él vino a dar amor. A eso vino mi hijo. Y a enseñarme lo que es ser madre, amor incondicional. Lo que vale la pena, eso.
Entonces llegó el padre se llama el padre Dermon, él es irlandés, él a veces da las pláticas, bueno, las misas en San Pío, precisamente, y no, qué padre, de veras el verlo. A mi hijo le dio una paz, una tranquilidad para que él pudiera irse. Habló con él y todo, luego nos llamó a nosotros y dijo, ya está hecho. Mi hijo quedó tan tranquilo, y se salió el padre y bueno, ya, mi hijo bien. Jueves, el jueves me dice, ay mamita, qué bonito estar enfermo. O sea, fíjate qué palabras, sabiendo que ya se iba. Qué bonito estar enfermo. ¿Por qué mi vida? Porque todo el mundo me consiente. Qué bonito. El sábado que estaban, hay unos primos con él y parte de la familia, mamá, invítales una pizza. A ver qué pizza quieren. Yo la pago. Págala con mi tarjeta, mamá. Fíjate. Y ya, o sea, con esta tarjeta sí mi vida. Y ya, la pagué y les invitó una pizza. Se comió él un pedazo de pizza. Fue su último alimento. El domingo empezó a decaer y ese día me dijo, lo estaba yo limpiando y me dijo, mamita, los tiempos de Dios son perfectos. Así es. No los tuyos, son los de Dios. Yo siempre voy a estar a tu lado. Y yo, sin poder decirle nada, o sea, yo no podía decirle nada. Lo único que él me decía, mamá, ya no llores. Otra vez llorando. Entonces yo trataba de ya no llorar. Enfrente a él. Claro, enfrente ¿No? a él. Sí, porque yo me salía. Mi mamá, ¿y dónde está mi mamá? Ya está llorando. Otra vez ya está llorando. Entonces, ¿te imaginas? O sea, difícil. Eso fue el domingo. El domingo empezó a decaer. El lunes todavía mandé a mi esposo con mi hermano a buscar un milagro a Veracruz. Me dijeron de un bioquímico que había curado hacía pacientes ya casi enterrándolos y que lo habían curado. Se va mi esposo y con los resultados, no, ya no. Ya no hay nada que hacer. Y ese día todavía fue el podólogo a cortarle sus uñitas y todo. Y ya como a las 4 más o menos empezó a vomitar seguido. Tenía morfina y ya empezó con dolores. Entonces, bueno, él pedía el tramadol. Entonces ya yo buscando una enfermera y todo fue, le pusieron vía intravenosa el tramadol. Y ese día pedí el Padre Nuestro. Mamita, Padre Nuestro. Entonces estaba una amiga ahí que también, o sea, ella también le agradezco porque ella estuvo. ¿Quieres el Padre Nuestro, Lalo? Sí. ¿Quieres unos cantos de la iglesia? Sí. Entonces se los puso y como a las 12, mamita, ya vamos a dormir. Lo que él no quería dormir, como que tenía miedo, ¿no? Mamita, ya vamos a dormir, sí, mi vida. Y ya se fueron, nos quedamos mi esposo, él y yo, y me dice, mamá, y Alex es un sobrino, el hijo de mi hermano mayor, que también se quisieron como hermanos. Y le dije, ahorita viene mi vida. Y sí va a llegar. A los 5 minutos llegó Alex. Y ya llegó, mira, ¿quién está aquí? Lo vio, se le quedó viendo. Ya vamos a dormir. Lo agarré de la mano, esta. Él su mano derecha, así, su cabecita con la mía. Se durmió, le canté la canción de cuna. Todavía le canté la canción de cuna. Y nació a las 2 de la mañana. Y a las 2 de la mañana me di cuenta que ya no respiraba. Dormido.
O sea, ni siquiera un apretón de mano de que ya no pudiera, no, dormidito. Yo cuando me di cuenta que ya no respiraba, su mano todavía estaba calientita. O sea, yo siento que ya se estaba yendo en ese momento porque estaba calientita. Lo empecé a sentir, nada. Él llegó, o sea, entró al cuarto, empezó a darle para reavivarlo y no, ya no. Llegaron los de 911 y pues no, ya no tenía signos vitales. Se quedó dormido. Y ahí empieza la otra parte de la vida, ¿no? Ahí empieza. Después de una pérdida importante, de la segunda pérdida importante en tu vida. Así es. ¿Qué pasa con esto, Sandra? En ese momento que yo vi que ya no respiraba, mi coraje, mi odio. En la cama de mi hijo está una cruz y un rosario. En ese momento agarré la cruz y el rosario y lo aventé, maldije así, maldije a Dios. Maldije a Dios, ¿por qué? Porque te programan y te enseñan que, como que en ese momento yo sentí que era un castigo. ¿Por qué a mí, Dios? ¿Por qué me lo quitaste? O sea, ¿por qué me lo quitaste? ¿Por qué a mí? ¿Por qué a él? ¿Por qué no te llevas a los delincuentes, a los que matan, a los que se drogan, a tanto parásito que hay en la vida? ¿Por qué a mi hijo? Ahora, ¿por qué no a las mamás que tienen el montón de hijos que no les dan ni siquiera de comer, que los tienen en los cruceros pidiendo dinero? ¿Por qué a mí? O sea, ¿por qué no? Entonces viene mi rabia contra esa imagen, contra ese Dios que te pintan, que las iglesias, que las familias te inculcan y que la sociedad. Por eso entonces yo digo, hoy por hoy todo eso, pum, se vino abajo, ¿no? Porque viene la rabia, viene el coraje, viene la frustración, viene, o sea, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué a mí? O sea, ¿qué hice? Entonces piensas que es un castigo. Además, piensas que eres la única. O sea, que a nadie le pasó, que tú eres la única, ¿no? Entonces, no, te salen todas las emociones, todas. No hay ni una que no te salga, o sea, obviamente todas son emociones. Yo no les digo positivas y negativas porque todo te llevan a un camino, un aprendizaje, ¿no? Pero todo lo que te hace sufrir, todas esas emociones que te hacen sufrir son las que te salen. No, porque la alegría, la satisfacción, todo se acaba. Entonces te viene la rabia, la impotencia, el por qué, ¿no? El por qué a ti. Ahí viene. Entonces Sandra, en todo ese tiempo, en 56 años, Sandra se había tambaleado. Ante todos los desafíos de mi vida, me tambaleé, pero seguía de pie. Así, me cambiaba a lo mejor de espacio, ¿no? O de cuadro, pero seguía firme, porque estaba Lalo. Aquí me derrumbé, quedé partida, quedé destruida. Pero ¿sabes qué? Lo peor, viva, respirando, eso es lo peor. Oye, pero vive, no, eso es, ojalá yo me hubiera ido con mi hijo, ojalá. Eso sería lo ideal. La cosa es que no te vas. La cosa es que sigues respirando. Yo oigo mamás que luego dicen, no, es que sí me morí, no es, o sea, como porque quieren disfrazar algo. No es cierto, no nos morimos. O sea, seguimos respirando, seguimos sin saber quiénes somos, seguimos perdidas. Como cuando se viene un terremoto, que pierdes todo, pero que tú sales de ese derrumbe y sigues respirando. ¿Y ahora qué hago? ¿Ahora qué hago con todo esto? Ahí es donde empieza. Entonces Sandra vuelve a renacer.
con este dolor, con este sufrimiento, Sandra está en ese camino de renacimiento, porque se acabó todo. Los hijos, todo duelo es único. O sea, cualquier tipo de duelo es único. Son intransferibles. No hay comparación alguna. No hay comparación alguna de ningún duelo. Pero yo en todo este camino, y porque lo vivo, y por eso lo digo, y porque tengo, ahora sí como dicen, como que la autoridad para decirlo, porque yo lo estoy viviendo, no es algo que me lo dijeron, ¿no? Cuando hay más hijos, sí te duele, sufres, pero forzosamente tienes que seguir y hay una ilusión porque tienes más. Esos proyectos que tú tienes hacia un hijo siguen porque hay más. En mi caso ya no. O sea, en mi caso acabó todo. Ya no hay más proyectos, ya no hay de que me pueden, ni aunque me volviera a embarazar, ¿no? A lo mejor no va a suplir a Lalo, pero bueno, a esos niños se le llaman niños arcoíris. Cuando una mamá pierde un hijo y se vuelve a embarazar, a esos niños se les llama niños arcoíris, porque vienen a dar Ilusión. una luz. Claro, una ilusión. En mi caso ya no. Entonces ahí viene todo. Yo anduve muy mal, tuve intentos de ya no seguir aquí, ver la manera de quitarme la vida. Pasa el tiempo y te das cuenta, pues que no, que sigues viva. Entonces yo decía, pero loca, yo no quiero quedar, y ya estaba yo perdida. No comía, no dormía, y sin comer y sin dormir durante muchos días, y no te mueres. O sea, eso es lo peor, que no te mueres, ¿no? Entonces, ahí empieza tu búsqueda. Ahí empieza o sea, es un camino tan difícil, tan doloroso. Y yo empecé con psicóloga, con una psicóloga que me dejó mi hijo. Mi hijo, esa psicóloga me la dejó cuando estábamos en pandemia, porque eran no 24 horas, 25 horas con mi marido, y que se convirtió en 25 horas, y mi hijo mamá, ves al psicólogo, tú eres mecha corta. Así me decía mi hijo, mamá, es que tú eres mecha corta, ves al psicólogo, mi papá nunca va a cambiar, la que debe de cambiar eres tú y la que me importa eres tú. Tienes que cambiar, mamá. Ves, yo ahorita te voy a buscar una psicóloga. Él me la buscó en pandemia y la hablé por teléfono, que se llama Edith, que la amo, y ella me empezó a atender en aquel entonces. Entonces ella ya me conocía mi vida, conocía a Lalo, conocía a Javier por mí. Cuando nos dijeron que tenía mi hijo, yo le hablé y le dije, ¿sabes qué, Edith? Pasa esto. Sandra, ahora es cuando menos debes de dejar porque necesitas mucho, pero no hubo ni tiempo. Yo cuando regresé con ella es cuando yo ya estaba perdida. Entonces ahí empecé a buscar caminos, herramientas. No todos los caminos te funcionan. Hay muchos. Quiero que para las personas, las mamás que estén pasando por lo mismo, hay dos cosas que la gente te dice y que, o sea, es la mentira más grande. Es que el tiempo, es que Dios te lo va a quitar. Ni el tiempo, ni Dios. Porque yo me puedo quedar aquí sentada esperando a que pasen los días, los años, los meses, y voy a seguir igual o peor. Y no me voy a morir. Aquí voy a seguir porque no hago nada. Dios, mentiras. O sea, yo no me voy a quedar aquí rezando 10 Aves Marías o el Padre Nuestro, aquí sentada sin hacer nada, y me va a quitar mi dolor y mi sufrimiento. No es cierto. O sea, no es cierto. Entonces, ¿qué hay que hacer? Buscarle, no hay de otra. Entonces es cuando empieza el dolor. Nunca se te va a quitar. Aprendes a adaptarlo, adaptarte.
a la nueva vida. Ese dolor lo incluyes en tu vida. Ahí empiezas tu segundo sentido de vida. Ahí ¿Tú empiezas. crees? Ahí es donde estoy en eso. No puedo decir que ya tengo un sentido así. Es que ya mi sentido de vida es este. No. Estoy en eso. Estoy en eso porque hoy te puedo decir, hoy vivo el día. Hoy vivo el presente. Yo ya no pienso en mañana. Es más, luego ya no sé ni qué día es. Porque ya no trabajo. Ya no hay eso de que es lunes, es martes, me tengo que levantar, tengo que ir a trabajar con este dolor, con ese sufrimiento, llorando, berreando, maldiciendo a todo mundo. O sea, ya no, ya estoy en casa, ¿no? Mi esposo igual. Ahora, el duelo lo llevamos diferente. Claro. Somos papás del mismo. Ojo también con eso. Sin embargo, completamente diferente. Él no ha necesitado. Él solo. Pero él hoy por hoy es mi soporte y yo su soporte. Qué fuerte y qué valiente. Eso. Ahora, volviendo hacia atrás, todo lo que viví, ahora lo veo y lo analizo. El por qué suceden las cosas, porque así tenían que suceder. Nuestra historia ya está escrita, ¿cómo no la sabemos? Pero yo digo, como me casé, me divorcié, me volví a separar, volví a regresar, ¿por qué? Por algo. Algo que no sabíamos nosotros, algo desconocido, pero teníamos que estar juntos. Porque, ¿qué se nos venía? Se nos venía algo muy fuerte que ni él ni yo ni sabíamos, ni por aquí, o sea, pero por algo, ¿no? Entonces, por más que le busco, pues ya todo como que está así, escrito, ¿no? Entonces, ahora, en todo este caminar, ya me di cuenta que el dolor ahí va a seguir. Pues obviamente mi dolor sigue por la ausencia de mi hijo. Obviamente que después de 2 años, 8 meses, le sigo llorando y le voy a seguir llorando. Ya no le llores, déjalo descansar. Y como, ¿por qué me dicen eso? O sea, esos son dogmas religiosos, eso te lo mete la gente fanática, las religiones, las diferentes religiones. Eso es la gran mentira. ¿Para qué se hicieron las lágrimas? ¿Para guardarlas? Las lágrimas se hicieron para sacarlas, ¿no? ¿Sabías que hay 3 formas de sanar el alma? Y todas son en la combinación de agua con sal. Una es meterse al mar. Otra es sudar. Y la tercera es llorar. Así que cuando algo te duele, lo mejor que puedes hacer para curar tu alma es llorar, que es lo más fácil. Y si no, ve al mar, y si no, sácalo haciendo ejercicio de la manera que sudas. Fíjate, Ana. Sandra, y después de una pérdida tan dolorosa, ¿cómo has tratado de encontrar un poco el alivio para este dolor y reconciliación con la vida? Cuando empecé, un día que yo sola hablé directamente con Lalo. Antes de decir, no, está loca o se quiere hacer fantasmas o ella se quiere cegar, hacer cuentos de hadas. No es cierto. Hoy por hoy, los que ya hemos pasado por eso sabemos, la energía no se destruye. La energía, somos energía, se transforma. Eso no acaba. Acaba el cuerpo. Pero esa conexión tan grande, ¿te imaginas esa conexión de mamá y hijo? Que yo lo tuve aquí, que me dejó células. Eso también, ya lo he estudiado, ya lo comprobé. Ellos nos dejan células. ¿Cómo no voy a estar conectada con mi hijo? Entonces, cuando yo que estaba en esa oscuridad total, en ese hoyo tan profundo,
lloraba, berreaba, sufría, porque ahí sí era sufrimiento, que es diferente, ahí sí era sufrimiento, pero hablaba con él, o sea, con él, y la poca gente que se quedó a nuestro lado y que uno andas perdido a todo, ajá, sí, ajá, y que te contaminan. Todo eso que te dicen, que yo creo que no acabaríamos, este, pues te contaminan más tu dolor, ¿no? Entonces no te ayudan, finalmente no te ayudan. Entonces después de 7 meses, un día, para eso yo me salía todas las madrugadas a manejar como loca, porque era cuando más me agarraba la depresión, la ansiedad, cuando peor me ponía. Y yo ya quería que amaneciera, porque las noches eran infernales. Entonces nos salíamos, pero nos salíamos los dos. Un día por X o Y, él se queda bien dormido, me agarra la ansiedad y me salgo sola con mi Canelo, con mi mascota, que es mascota de mi hijo. Me salgo y me puse directamente a hablar con mi hijo, a pedirle que él me guiara, que él me ayudara, porque yo no podía. O sea, yo no podía, o si no le decía, o llévame contigo, Lalo. Y si no, guíame, dime por dónde. Ese día llegué ya con el solecito, tranquila, como que más en paz. Ahí empecé a ver la primera señal, también las señales. Todas esas, yo ya tengo 2 PDF. El primero se llama Melodías del Alma, que es toda la vida de mi hijo, desde que estaba en el vientre hasta que partió. Y el segundo se llama Desde el plano espiritual. Ahí tengo todo escrito, todas las señales de mi hijo, todo lo que él me ha mandado desde la primera. Entonces, ahí cuando yo vi la primera señal de mi hijo, empecé a ver, yo soñé, no he dejado de soñar con mi hijo, no diario, pero al principio era diario, pero en su proceso de él. Ya después empecé a soñar con él ya en diferentes edades y ya diferente. Entonces eso también a mí me ayudó mucho y cuando empecé a ver señales con él fue cuando regresé con la psicóloga y fue cuando algo hizo clic en mí, así, algo hizo, Sandra, tienes que honrar a Lalo. Tienes que honrar a Lalo porque así como iba es deshonrarlo. Otra cosa también que yo te digo que, no, yo tengo que poder yo esto, no victimizarme. Me di cuenta que me estaba yo victimizando porque yo me ponía mal. Javier, háblale a fulana, háblale a mi mamá, háblale a que venga. Y como para qué iban, para verme llorar y ya no llores y ya no eso. O sea, me ponían peor, ¿no? Hasta que dije, no, o sea, yo ya no me voy a victimizar. Es más, no quiero ver a nadie. No quiero ver a nadie. Ya, que nadie venga y si lloro, lloro aquí y con él. Porque pues él también es el papá, ¿no? Y pues los dos. Y ahí fue cuando algo y empecé a pisar los lugares donde era feliz con mi hijo. Con mucho trabajo, me pasaba yo llorando y todo, pero algo bien importante, mi hijo dejó una libreta nuevecita con un lapicero en su portafolio de trabajo. Esa libreta la encontré menos de una semana de que él había partido. La encontré, le digo, mira esa libreta. Entonces en esa libreta yo empecé a escribir. Ahora sí, lo último que él me dijo, porque yo no quería que se me olvidara nada. Entonces empecé a escribir y luego mi esposo me decía, acuérdate que Lalo te dijo, ay, sí, cierto. Y empecé, no, y cuando fuimos a Veracruz al proctólogo tal día, o sea, a que no se me olvidara nada. Llorando, berreando, como tú quieras, empecé a escribir ahí. Y ya después cuando empecé a pisar los lugares donde él fue feliz, donde fuimos felices los tres y que yo sabía que le gustaba, ahí me llevaba la libreta y me ponía a escribir. Y una amiga, bien linda también, de mis pocas amigas, que ella está en Canadá, ella me regaló 2 ositos con las playeras de mi hijo. Y mi Lalo, ahí viene en el coche, ese lo traigo.
desde el momento que ella me lo dio. Entonces me llevaba yo a mi Lalo y con él, con mi osito, y a ponerme a escribir, 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 escribir. Eso me ha ayudado mucho. Hasta la fecha me ha ayudado muchísimo, muchísimo. Hoy por hoy ya tiene forma, hoy por hoy ya es diferente, pero porque he estado en cursos de escritura terapéutica. O sea, no es cualquier escritura, es escritura terapéutica donde ya le fui dando forma, donde ya todo y ya lo tengo. Y créeme que el día que yo terminé el primero, así sentí una paz, ¿sabes por qué? Porque dije, aquí Lalo se va a seguir hablando, se va a seguir recordando a Lalo. Yo tenía un miedo tan profundo, yo no sabía qué miedo era, pero yo tenía mucho miedo, ¿sabes a qué? A que se dejara de oír Lalo, a que ya nadie nombrara a Lalo. Entonces ahora por medio de eso que yo he escrito, personas que yo también no las conozco, conocen a Lalo, porque es Lalo. Entonces para mí, ¿te imaginas? Entonces digo, y ahora digo, ay, qué bonito. Mi vida giraba alrededor de Lalo físicamente. Hoy mi vida gira alrededor de Lalo espiritualmente. Gracias Sandra por esta plática tan conmovedora, porque muy pocas personas nos damos la oportunidad de hablar de las pérdidas, cómo las transcurrimos, porque por lo regular siempre tenemos miedo al que dirán, al que nos vean llorar, al que nos vean con los sentimientos expuestos. Gracias Sandra por compartir esta historia de tu vida, de Lalo y de Javier. No, gracias a ustedes, gracias. O sea, para mí, el que me digan Lalo, yo me estoy horas y horas hablando de él. Y gracias por permitirme, por sacar todo esto, por transmitirlo. Y pues aquí estoy. Quien quiera que yo les pase esos PDF, no los pienso vender jamás, porque yo no voy a lucrar con la vida de mi hijo, porque me dicen, Sandra, ¿y por qué no lo publicas? No, o sea, quien quiera, yo empecé a escribir porque yo quiero recordar a mi hijo, quiero que lo recuerde, y quien quiera, se los paso, los tengo en PDF y adelante. Alguna mamá que esté en la misma situación y que quiera platicar o algo, porque es lo que necesitamos. Aquí está mi hombro. Y que nunca te lo echen en cara, de que un día te prestaron ese hombro porque esa no es amiga. Te voy a prestar mi hombro, pero jamás te lo voy a echar en cara, te lo voy a prestar realmente para que ahí puedas desahogarte. Gracias, Sandra. Gracias. Y con esto concluimos Detrás de Cámaras. Mi nombre es Ana Lilia Sánchez y nos vemos en el siguiente episodio.